¿Estás buscando una auténtica bestia hecha portátil con un toque de distinción a nivel estético y un sistema de refrigeración brutal? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Asus ROG Zephyrus M16 en su versión más bestia y lo vamos a analizar para ti. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Prácticamente tenemos agotado ya el catálogo de Asus ROG en portátiles de este 2023, o al menos en el ámbito gaming, por eso lo de Asus ROG y no solo Asus. Y vamos a ir rematando lo que nos queda antes de que lleguen los portátiles del nuevo año con este Asus ROG Zephyrus M16. No es el primer Zephyrus de 2023 que analizamos, por lo que vamos a tener muchos puntos en común con los anteriores, pero sí que es verdad que estamos ante el Zephyrus más bestia que ha pasado por nuestra redacción en lo que llevamos de año. Como de costumbre, comenzamos por las especificaciones técnicas. Un Intel Core i9 13900H, un procesador con 14 núcleos, de los cuales son 6 Performance y 8 Efficient Core, 24 MB de caché y capaz de alcanzar los 5,4 GHz en modo Boost con una frecuencia base de 2,6 GHz. En esta ocasión lo acompaña toda una 4090 con 16 GB de RAM, VRAM DDR6 y frecuencia de hasta 1505 MHz, encontrando también 32 GB de RAM DDR4 4800 MHz en dos módulos, siendo ampliable hasta los 64 GB. Una auténtica bestia a nivel potencia y rendimiento que nos va a garantizar, pues básicamente eso, toda la fluidez y todo el rendimiento que podemos esperar de un equipo de gama alta. En lo referente a conectividad, o al menos, por lo menos a conectividad física, encontramos un HDMI 2.1, dos USB 3.2 generación 2 tipo A, un USB 3.2 generación 2 tipo C, con soporte para DisplayPort y Power Delivery, un Thunderbolt 4 con soporte para DisplayPort y Power Delivery, un lector de tarjetas microSD UHS 2 a 312 MB por segundo, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2, por lo que nos garantizamos un completo elenco de conexiones físicas para maximizar nuestra portabilidad y las últimas tecnologías en conectividad inalámbrica para poder disfrutar de un portátil muy completo en todos los sentidos. En lo referente a la autonomía encontramos una batería de 90 vatios hora con la posibilidad de ser cargada para vía Type-C. Todo esto lo encontramos en un equipo de tan solo 355 x 246 x 22,9 milímetros de grosor máximo y un peso de 2,3 kilogramos. Como de costumbre, encontramos todas las tecnologías que hemos ido viendo en todos los equipos ROG a lo largo de este 2023, como el conmutador MUX, que permite la transición manual o automática entre los gráficos dedicados del procesador y la tarjeta gráfica dedicada para gestionar así mejor tanto el rendimiento como la autonomía del equipo, y también la solución térmica ROG Intelligent Cooling, que como bien sabéis se adapta un poquito a cada equipo dependiendo de sus necesidades térmicas. En este caso, en este Zephyrus M16, encontramos la tecnología Tri-Fan, es decir, 3 ventiladores para refrigerar esta pequeña bestia, con 3 ventiladores ArcFlow de 84 aspas, de los cuales hemos hablado ya muchísimo, con aspas de grosor variable para generar un mayor airflow y mejorar la refrigeración manteniendo una sonoridad bastante comedida, y un sistema de refrigeración muy completo que integra en el que se implementa metal líquido Thermal Grizzly para garantizar o para mejorar hasta en 10 grados las temperaturas con respecto a la pasta térmica, y un sistema de disipación en el que el disipador en sí es de cobre y cuenta con un total de 7 half pipes que alejan el calor no solo del procesador y de la gráfica, sino de todo el VRM y todos los elementos más sensibles de la placa base, para conseguir una refrigeración total y profunda del equipo con una sonoridad bastante comedida. Gracias a este sistema de refrigeración tan eficiente y que ya hemos probado en otros ROG Zephyrus, podemos garantizar que vamos a poder desarrollar toda la potencia del equipo sin ningún tipo de problema por sobretemperatura, algo muy necesario tanto para aprovechar al máximo los componentes del equipo como para garantizar una vida útil prolongada del mismo y evitar problemas derivados de una constante exposición a temperaturas elevadas en el portátil.
Dicho todo esto, pasamos a ver físicamente el exterior. Se me olvidaba un SSD NVMe PCI Express 4 con 2 teras de capacidad para el almacenamiento. Pasamos a ver físicamente el equipo y lo primero que nos llama la atención es esta cubierta superior metálica con ese fresado por CNC, un aluminio mejor dicho, que en otros Zephyrus hemos encontrado con una película como iridiscente, como de colorines bajo ese fresado, pero en esta ocasión encontramos un panel Anime Matrix bajo su, o que aprovecha ese perforado, ese micro perforado. ¿Y qué es una pantalla Anime Matrix? Pues básicamente lo que estáis viendo, es una pantallita que cuenta con retroiluminación como rollo pixel art para mostrar animaciones o imágenes fijas o letras o rótulos que podemos ir cargando desde el propio software. Como veis, cuenta con una mayor densidad de píxeles que otras pantallas Anime Matrix que ya hemos visto en el canal y obviamente en la web, para conseguir una mejor definición de aquello que queremos mostrar sin perder esa estética pixel que los caracteriza. Además, en la tapa no solo nos vamos a centrar en esa pantalla Anime Matrix, encontramos un diseño VCAT en la bisagra para garantizar una mayor, o que mejor dicho, que la salida del aire caliente no acabe afectando a la pantalla, y también el sistema Ergolift que levanta toda la base del portátil cuando abrimos la pantalla para conseguir o para despegarlo del suelo y conseguir así una mejor refrigeración del conjunto y por tanto unas mejores temperaturas. Y ya que abrimos el panel para mostrar ese diseño Ergolift, pasamos a otra de las grandes bestias de este portátil, que es su panel. Un panel Nebula Display con una tecnología mini LED y resolución QHD de 16 pulgadas a 240 Hz y 3 milisegundos con un brillo máximo de 110 nits, contando con una relación de aspecto de 16 décimos y una relación pantalla-cuerpo del 92%. Además, cuenta con el motor Nebula HDR y un algoritmo de atenuación local a medida que produce highlights para una mayor profundidad y ajustar dinámicamente la iluminación HDR, reduciendo el efecto halo alrededor de las zonas de atenuación individuales. En lo referente a la colorimetría, cuenta con una cobertura del 100% del espectro de color de CIP3, validación Pantone y compatibilidad con Dolby Vision HDR. En resumidas cuentas, tenemos un panel que nos va a permitir una perfectísima visualización de todos los colores de cualquier tipo de contenido, ya sea gaming o multimedia, gracias a esos 240 Hz 3 milisegundos, para poder disfrutar de todo el frame rate que es capaz de ofrecernos esa combinación de procesador y gráfica tan potente que hemos mencionado antes, y con, en definitiva, una experiencia de uso simplemente brutal y prácticamente inmejorable. Pasamos a la zona inferior, donde encontramos un teclado con unas teclas que cuentan con un recorrido de 1,7 milímetros y una activación simplemente perfecta. Es el mismo teclado que hemos visto en otros Zephyrus con la tecnología ROG Overclock y una sonoridad máxima de 30 decibelios. Esta tecnología ROG Overclock lo que facilita o lo que permite es una activación temprana y esto obviamente se traduce en un menor tiempo de reacción y una clara ventaja in-game. Como siempre, cualquier milisegundo en competitivo, obviamente, puesto que si eres un manco como yo, poco tienes que hacer con un milisegundo, nos va a dar una cierta ventaja a la hora de jugar en competitivo y por tanto lo vamos a aprovechar muchísimo junto con los 240 Hz para poder reaccionar antes que la competencia. Además, y se me iba a olvidar ya, tenemos anti-ghosting 100% en Key Rollover y cuenta con un panel táctil bastante amplio, muy sensible y con un tacto simplemente brutal para terminar de redondear ese apartado de control del portátil. En lo referente al audio, volvemos a encontrar, como en otros Zephyrus, 6 altavoces con soporte para Dolby Atmos y 2 Hi-Res audio para ofrecer un sonido espectacular. También tenemos cancelación de ruido y mediante inteligencia artificial bidirectional RAW para funcionar o para otorgar unas comunicaciones más claras, pudiendo funcionar con cualquier dispositivo de entrada y de salida del portátil, no solo con los altavoces y los micros integrados, y una webcam que nos va a permitir utilizar el desbloqueo facial y garantizar unas comunicaciones nítidas sin ningún tipo de problema. Y dicho todo esto, pasamos a los test sintéticos con los que vamos a medir
la potencia y sobre todo a verificar la eficiencia del sistema de refrigeración que implementa Asus ROG en este Zephyrus M16, garantizando, mejor dicho, verificando que Asus ROG sabe muy bien lo que se hace a la hora de refrigerar equipos de gama súper alta, manteniendo unas temperaturas controladas en condiciones extremas que rara vez vamos a ver en una situación real y teniendo perfectamente controladas las temperaturas tanto del procesador como de la gráfica para evitar que lleguemos a temperaturas críticas en unas situaciones de estrés que, vuelvo a matizar, rara vez vamos a ver en un uso real del equipo, incluso jugando. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Estamos ante un Asus ROG y eso ya es garantía de calidad en lo referente a materiales, a fabricación y a refrigeración. Pero es que además tenemos un tándem de procesador, gráfica RAM e incluso almacenamiento simplemente brutal, lo cual nos garantiza que vamos a tener de lo mejorcito que hay en el mercado en cuanto a rendimiento, con una refrigeración avalada y firmada por Asus ROG que hemos verificado en los tests tanto gaming como de los test sintéticos, y que nos va a ofrecer la mejor experiencia. A esto hay que sumarle un apartado de construcción sublime, el Nebula Display, que como bien sabéis es un toquecito distintivo y que mientras lo tenemos apagado se convierte a este portátil y a ese panel tan llamativo en algo mucho más discreto, más profesional y que puedes llevar a la oficina. Por tanto, en el ámbito estético podemos dotarlo o definirlo como polivalente, puesto que si apagas el Nebula Display y la retroiluminación RGB del portátil, o del teclado mejor dicho, tenemos un equipo sobrio, discreto y apto para un ámbito laboral. Y si queremos llamar más la atención o disfrutar de todas esas funcionalidades, pues basta con activarlo y ser el foco de todas las miradas en nuestras partidas en competitivo. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo. Se me olvidaba los galardones diseño, premium recomendado y calidad-precio, a pesar de que sabemos de que no es un equipo precisamente accesible, y lo recomendamos encarecidamente si buscas un equipo potente, bonito y polivalente en el ámbito estético, como hemos dicho, tanto para la oficina o los estudios como para llamar la atención en los ámbitos más gamer. Muchas gracias a todos por haber visto todo el vídeo completo y un saludo.